En medio de múltiples cuerpos, una figura se posa frente al sol, preguntándole a alguien sobre su estado y mencionando que tiene una gran suerte para seguir con vida. Estos personajes se revelan ser Griffith y Guts en una etapa mucho más joven. Con esta pequeña interacción y por el diseño de las armaduras, ya podemos definir que este suceso ocurre poco después de que Guts ya fuera miembro oficial de la Banda del Halcón, tras darle a cargo 10 hombres para luchar. Griffith, al ayudar a Guts, se pone a reflexionar sobre la vida del soldado en el campo de batalla, y cómo son títeres de un dios caprichoso, que provoca que ni los más poderosos como los reyes puedan vivir su vida como desean. Sin embargo, hay personas claves en el mundo que poseen el poder de Dios, aquellos que rigen el universo. Ante esto, Griffith quiere saber el propósito de su vida, qué destino le tiene deparado el mundo. Guts solo lo mira con extrañeza y Griffith voltea mientras le sonríe, mencionando que es la primera vez que habla con alguien de esta manera. Y Guts, tras recordar esto, ve la imagen actual de Griffith, siendo un ser demoníaco, y como antes siendo un humano, podía mirarlo como una persona noble y virtuosa. Este momento sirve principalmente para darnos unas pinceladas de lo que será la siguiente etapa de la historia, sobre todo el pasado de Guts y Griffith. Sin embargo, hay muchos detalles interesantes a destacar. Por un lado, si recordamos, hay momentos en la Edad Dorada donde Griffith hablaba de pensamientos más profundos, no solo con Guts, sino con Casca. En el caso de Casca, eran todas las consecuencias por su deseo de tener su propio reino, ver cómo niños a su mando morían, y cómo tiene que sacrificar su cuerpo por dinero, todo por lograr su sueño. Mientras que con Guts, la primera charla profunda que tuvieron fue acerca del modo que peleaba el espadachín, siempre llevando al límite su vida en los combates, y la segunda es hablando de qué sueño tiene, el sueño de Griffith y su reino. Entonces, ¿por qué ahora le dice a Guts que es la primera vez que habla con alguien de esta manera? Porque es la primera vez que habla con alguien no solo sobre sí mismo o de sus pensamientos sobre otra persona, sino del mundo, sobre la existencia de Dios y las dudas que le carcomen a Griffith sobre su propio destino. Esto sobre todo siendo más joven, donde podía explayar cómo le afectaba la muerte de sus soldados, y cómo al ver los cuerpos en el campo de batalla, surge una duda existencial. ¿Él es como un soldado más en la batalla, o tiene realmente deparado un destino grandioso? ¿Acaso es parte de aquellas personas que rigen el universo? Estas palabras sobre Dios y el propósito de su existencia efectivamente no las pronuncia a otra persona, porque es tan personal para Griffith que solo Guts podía escuchar, el hombre más importante en su vida. También hay que denotar que cuando Griffith habla con Casca, le está dando la espalda, porque no es que realmente quiera hablar con ella, solo exterioriza sus pensamientos y se sumerge tanto en ellos que en la segunda ocasión que habló, profundizando en sus emociones, hasta olvidó que ella estaba presente. Mientras que con Guts, aun cuando su mirada se llenaba de determinación y posaba al lado contrario, él volteó para darle una sonrisa, tanto ahora como hablando de su sueño, demostrando que quiere mostrarse como realmente es con Guts. Ya para finalizar, es la primera vez que veremos a Griffith siendo el símbolo del sol, con su figura posando frente al mismo, un símbolo tanto metafórico como literal. Griffith es una luz que ciega a todos por su carisma, por sus objetivos, por sus hazañas, y para los demonios es una luz que los llama fervientemente. Cuando decide transformarse en Fento es gracias a la ceremonia del eclipse. Sigue siendo una luz, pero en lugar de llenar todo lo que toca en esperanza y sueños, se vuelve oscuridad, pero sigue demostrando ser algo más allá de este mundo. Así como el sol es clave para la vida, Griffith es clave siendo de las personas que rigen el universo. Regresamos al presente. Boyd vuelve a insistirle al conde para que ofrezca a su hija como sacrificio. Los otros miembros de la mano de Dios también esperan su respuesta, recibiendo una mirada juzgadora de Fento. Guts le insiste a Puck que lo cure o Teresa sufrirá el mismo destino de él con una marca de sacrificio en su cuerpo, mientras sigue insultando al elfo por toda la ira que siente ante la presencia de Fento, el cual sube su mirada para verlo y se pregunta si realmente es intrascendente para él, dando un paralelismo con el momento del pasado. Quien era Griffith quien volteaba para ver a Guts, y ahora es el espadachín que posa su mirada sobre el demonio, en ambos casos buscando la atención del otro. Los demonios le preguntan al conde el por qué duda tanto, mientras el apóstol solo puede mirar a su hija sin poder contener las lágrimas. La mano divina le dice que pronto morirá, y si eso ocurre, al haber sido transformado en demonio, jamás podrá descansar en paz. Fento hace anuncio de la llegada de algo aterrador, tanto que mientras Guts está siendo curado, comienza a sentir el dolor en su marca, y Puck recibe un impacto de energías negativas, como si toda la maldad del mundo fuera reunida en un solo lugar. Es así como miles de rostros, como si estuvieran en un tornado, hacen acto de presencia. Es tan grande que incluso las figuras de la mano de Dios se ven pequeñas.
Si antes se hacía hincapié en cómo los paneles hacían ver a Femto y compañía más grandes para denotar su superioridad de poder ante los humanos y apóstoles, esto es un reflejo que aquel torbellino está muchísimo más allá del poder de estos seres, algo que deforma y come todo el espacio. El conde no puede creer lo que es, pero Femto le afirma que eso es el infierno, pero solo una pequeña parte. Finalmente hace acto de presencia el abismo, una deidad que brinda poderes a la mano de Dios, que en sus confines solo se puede ver un corazón, aquella entidad que está formada por los pensamientos negativos, el infierno, donde si eres arrastrado, tu alma será una más entre cientos, miles, millones de otras almas donde la individualidad se pierde, donde solo eres una gota en el océano, siendo el perfecto ejemplo de lo que es la maldad en el manga. Al igual que Guts, cada que se deja llevar por la ira, por sus pensamientos oscuros, debido al trauma, se vuelve una bestia. Se pierde el individuo, pierde un derecho a llamarse persona porque solo sale un animal, sediento de sangre, de odio, despreciar, maldecir y matar. Puck mira aterrado a Guts porque ese será su destino si muere, y él solo observa con miedo todas aquellas almas atrapadas y que gritan. Femto le dice que solo puede reencarnarse o ser arrastrado hacia la nada, porque eso es en lo que te conviertes cuando no tienes individualidad, lo mismo que pensaba Griffith sobre los soldados que morían en batalla, aquellos que solo eran peones bajo un dios invisible, un huracán de personas que solo eran vistas como soldados, creciendo de individualidad hasta en la propia vida. Los miembros de la mano de Dios siguen insistiendo que el conde sacrifica a su hija. Ella no puede huir y solo se queda quieta llorando y temblando. Boyd menciona que solo debe decir unas palabras, y es en estos momentos, antes de morir, que el conde se vuelve humano. Tiene sensaciones como el frío y siente como la vida se escapa de su cuerpo, compartiendo lo que todos los apóstoles niegan tener, deseos por vivir, su temor hacia la muerte. El conde mira hacia arriba, el abismo que quiere comerlo, mientras niega una y otra vez, menciona que no quiere morir. Sin embargo, al posar su mirada al frente ve a su hija, y tras ella ve la imagen de cuando era humano, de cuando tenía familia. Esta es la misma imagen que tiene Teresa en su habitación, una imagen que representa aquel pasado por el cual el conde sacrificó todo, ya que, al ser destruido emocionalmente por la mujer que amaba, decidió huir. Teresa le había preguntado a Puck qué se siente volar, porque ella tenía la fantasía de ser libre de su cuarto, de las garras de su padre. Tanto padre e hija tenían el sueño de escapar de su horrible realidad. Uno pudo lograrlo transformándose en un demonio, mientras la otra seguía en su mundo de fantasía. Pero la última acción del conde, la de no sacrificar a su hija, es porque finalmente decidió afrontar sus miedos, recordando lo que tuvo, aquella familia amorosa, aquello por lo que tanto había sacrificado, y decide dejar libre a Teresa. Decide finalmente remediar lo que aquel hombre con miedo y lleno de angustia decidió perder, su humanidad. Por eso, viendo a Teresa, no solo ve el recuerdo de su familia, sino el recuerdo de aquel hombre que fue. La marca desaparece y los hilos de causa y efecto son cortados. El conde rompió su ciclo de renacimiento al no comprometer más vidas. Sin embargo, estaba a punto de enfrentarse al ciclo de la oscuridad. Aquel torbellino comienza a adquirir forma. Las almas vuelven a retomar los cuerpos que tuvieron en vida, y el conde es llevado con ellos, arrastrándolo al infierno. Puck y Guts se dan cuenta que entre aquellas personas está Vargas, quien manifiesta el cuerpo humano del conde, quitándole su privilegio como un ser demoníaco y siendo uno más entre las miles de almas que habitan. Es aquí donde también percibimos que aquellos cadáveres que Guts enfrentó y aquellos a los que gritó en la fosa común son las mismas almas atormentadas que residen en el infierno. Por eso Vargas, sin ser un sacrificio, está en este torbellino, porque antes de morir, sus emociones negativas fueron tan fuertes, estaban llenas de venganza, odio y desprecio, que solo pudo terminar aquí. El conde solo puede exclamar el nombre de su hija, mientras intenta alcanzarla, y Teresa extiende su brazo entre lágrimas. Pasamos de una niña que no quería que su padre la tocara, a que la última acción de Teresa que pudo ver su padre era querer tocarlo, alcanzarlo una vez que ya es imposible hacerlo, al darse cuenta que su padre volvió a ser humano, no solo por su forma física, sino por no ofrecerla como sacrificio. Quiso tocar no al monstruo, sino al padre que la abandonó años atrás, aquel hombre que la crió con amor, de aquel humano que amaba tanto. Sin embargo, las almas quieren reclamar lo que les pertenece, así que van por el cuerpo de Guts. Pero él aprovecha que Puck ya curó su mano, y al ver que todos los miembros de la mano de Dios le dan la espalda, decide cargar una bala del cañón de su brazo, la cual va dirigida hacia un solo ser, Griffith, quien grita su nombre con todas sus fuerzas. Mientras dispara, la bala se aproxima, pero su efecto es inútil, ya que ni siquiera logra impactar al demonio de alas negras, cubriéndose en lo que parece un campo que cubre su cuerpo. Guts, asombrado, solo ve como encima suyo la dimensión comienza a cerrarse, y lo último que ve es el ojo de aquel hombre que lo traicionó.
aquellos ojos que solo lo miraban mientras lo torturaba. Aquí es donde Miura colocó la principal pieza para hacer un paralelismo entre Guts y Teresa, y es el cómo ambos extendieron su brazo ante la persona más importante de sus vidas. Teresa lo hizo como forma de recuperar a su padre, ese amor, esos días gloriosos, mientras que Guts fue por venganza. No le importó ser llevado al infierno si podía matar a Griffith. Extendió su brazo por odio y rencor, dándose cuenta que estaba muy lejos de alcanzarlo. Una muestra de cómo incluso todo su odio, toda su ira, todo lo que representa, al final no servía para nada. Fento había demostrado que Guts era efectivamente un ser insignificante para él. El pueblo mira de nuevo al castillo con las nubes despejadas, mientras Guts cae junto con su espada y el Behelit, sintiendo el dolor que le provocó el impacto del cañón, y el dolor de toda su travesía por derrotar al conde, y como tras ella no pudo tan siquiera tocar a Griffith. Volvió ese momento del pasado en donde en unas escaleras veía como la luz de Griffith lo ensombrecía y no podía acercarse a él, por más que lo intentara. Puck pregunta si ya han vuelto, y Teresa ve el cuerpo de su padre en forma de humano, tendido ante la luz de la luna, un buen paralelismo con el inicio de Griffith en la puesta del sol, y mencionando cómo por un dios ni soldados ni reyes viven como les place, y ahora en la luna está aquel apóstol al servicio de la mano de Dios tirado como carne de ganado, a aquel líder de una ciudad que siendo un soldado más para los demonios y un gobernador para los humanos, terminó siendo víctima de aquellos que rigen las reglas del universo, no siendo diferente a los cuerpos que vio Griffith en el campo de batalla, siendo ambos lo mismo, tanto los cuerpos como el conde, víctimas de un dios caprichoso. Teresa solo puede llorar y cuando Puck va a socorrerla, ella lo quita violentamente, mientras se repite a ella misma que todo es una mentira. Suplica que por favor la regrese a su cuarto, que si todo es real, prefiere estar muerta, tomando una pose de protección, la misma cuando hablaba de cómo su madre murió y cómo eso cambió a su padre. Ahora ella hace lo mismo que el conde. Al presenciar un hecho horrible y traumático, desea escapar de la realidad, mintiéndose con que todo es una mentira. Aquel sueño infantil de sentirse libre, lejos de su cuarto, aquella curiosidad de saber qué se siente volar como elfo, finalmente quedó eclipsada por la realidad, una oscura y deprimente, en la cual solo desea escapar, desea volver a un lugar seguro. Sin embargo, Guts tira un cuchillo a su lado y hace que ella pose la mirada sobre él, y al escucharla decir que prefiere morir, Guts dice que entonces se mate. Puck, sumamente molesto, golpea al espadachín tan fuerte como puede y le pregunta si entiende por lo que está pasando Teresa, a lo que este afirma. Responde que si es tan mala la situación, que solo se rinda, que todo esto termina al morir, que puede ir al cielo o si prefiere, ir al infierno con su madre y padre, mientras Puck siente que lo dice en serio. Sin embargo, Guts dice algo clave: es tu vida, haz lo que quieras. Guts está siendo cruel con una niña, pero dentro de su propia mente está otorgando no solo una salida, sino una libertad de elección. A él jamás le pidieron ser un sacrificio, a él jamás le preguntaron si quería pasar por todo este infierno. Vive una vida que alguien más decidió que fuera una tortura, así como Griffith decidió cuándo debía morir. Guts en su forma retorcida le está dando la elección a Teresa de que solo ella sea dueña de su vida, pero a su vez no se da cuenta que se comporta al igual que la mano de Dios, al igual que Griffith. Ellos le daban la opción de morir o vivir al conde, y ahora Guts hace lo mismo. Si bien nace de su trauma de vivir encadenado a los sueños y expectativas de otros, por un lado habla aquel niño que quiere la libertad, aquel que no pidió sufrir, pero por otro lado habla el adulto traumado que cree que morir es una escapatoria. El modo de escapismo más cruel es la muerte, donde ya no hay dolor, pero tampoco ya no hay nada de ti. Todo lo bueno que puedes hacer, lograr y alcanzar queda en la nada. Teresa toma el cuchillo de Guts y se lo pone en las muñecas, pero Puck la detiene y dice que pare, que piense mejor las cosas. La niña, con la cara llena de dudas, es interrumpida por el derrumbe del suelo. En ese instante, al ver la cara de Teresa, al ver su cara de sufrimiento, decide salvarla con su espada. Guts volvió a recobrar su humanidad, volvió a aquel hombre que aún entre tanto sufrimiento, aún no se quita la vida, porque aunque su motivante sea la venganza, eso lo mantiene vivo. Teresa, quien hace unos momentos quería terminar con su vida, se aferra a la misma tan fuerte que sus manos comienzan a sangrar por el filo de la espada donde se sostiene. Mientras grita de dolor, Guts con todas sus fuerzas la levanta hasta dejarla en el suelo, mientras Teresa solo se queda en posición fetal llorando, y Guts, como si fuera un niño pequeño, queda de rodillas en el suelo temblando y aferrándose a su espada, como cuando mató a Colette en capítulos previos, y abrazaba su espada para dejar de sentir miedo, así como de niño buscaba refugio en su espada, en medio de la oscuridad y con heridas. Ahora al ver cómo nuevamente hirió a otro niño, se aferra a su espada,
con ganas de llorar. Sin embargo, el dolor es más fuerte al ver la mano de Teresa, una mano herida y llena de sangre, quien fue el mismo Guts que la provocó. Así como el conde le rompió su mano en la pelea, Guts se da cuenta que, aunque combatiera con demonios, aunque gritara al cielo que sería un humano, está haciendo los mismos actos que un demonio. Así como hirieron su mano, así como dijeron que su vida era un error, hizo lo mismo con Teresa, mencionando que debería matarse y cortando sus manos con su espada. Sin embargo, el dolor de Teresa se transmuta en odio. El panel se llena de oscuridad y su mirada es una de venganza, y le echa la culpa a Guts de todo lo que pasó aquí. Guts recupera la compostura y su mirada se torna seria, mencionando que esa mirada refleja que aún no está dispuesta a morir, y eso es bueno. Mientras recoge su capa y el Behelit que había soltado el conde, Teresa grita con todas sus fuerzas que es un demonio y que algún día lo va a matar, a lo que Guts responde que la va a estar esperando. Sin embargo, hay algo raro en Guts. Si bien por su pierna herida debe apoyarse en su espada para caminar, no la usa como antes, sino que ahora la está abrazando. Puck se acerca hasta él para ver que mientras abraza su espada, solo puede llorar. Y al igual como tapaba sus heridas físicas en el segundo capítulo con la capa, ahora tapa sus heridas emocionales con la misma. Puck se sorprende de sobremanera, mientras Guts vuelve una vez más a adentrarse a la oscuridad, abandonando la luz, como a su vez dejando atrás una vida sin venganza, sin muertes, sin un ciclo de odio. Guts llora en este momento porque, sin darse cuenta, ha creado a otro monstruo. Así como el sacrificio de Griffith lo convirtió en el demonio que es ahora, la llegada del espadachín convirtió en Teresa en un ser lleno de venganza, siendo igual que Guts, su mirada llena de ira, los gritos ante el ser que lo arrebató todo, su trato violento hacia Puck, sus deseos de vivir para cumplir su venganza. Por eso no es casualidad que de este momento pasemos a la Edad Dorada, justo a la infancia de Guts, porque Teresa es Guts. Niños con padres que admiraban y resultaron ser unas bestias, un mundo que se rompió con la llegada de demonios, ver a tus seres amados siendo despedazados, un ciclo de odio que continúa, un ciclo de venganza, escapismo, el odio trae más odio. Sondark vendió su humanidad para enfrentarse a Guts, el conde vendió la suya para vengarse de su esposa, y Guts deja a una niña inocente sola con esa sensación. Guts llora porque viene arrastrando esa tristeza desde la muerte de Colette, desde la muerte de Vargas, el verse reflejado, el ver que como ellos, era un niño inocente que fue destruido por las circunstancias, el hombre vengativo que toda su ira no fue suficiente para cumplir su objetivo. Por eso abraza su espada, porque Guts sigue siendo ese niño en la oscuridad buscando protección, porque la mirada de Teresa le confirma que sigue siendo un niño vengativo, que le es imposible luchar contra su destino. Dentro de su mente trataba de ser amable con Teresa, le daba la opción de escapar de todo al suicidarse, o contrario a Griffith, al momento de saber que se quiere vengar, el miembro de la mano de Dios dice que su existencia es intrascendente, mientras que con Teresa reconoce su existencia al aceptar que ella irá a matarlo, porque son palabras que Guts quiere escuchar, no Teresa, palabras que justifican su odio, que le den la libertad en algo, porque es el razonamiento de un niño que se adentra en la oscuridad, que abraza su espada por miedo, por el dolor que le causaron y le causa a otros. Un hombre que combate con demonios, pero el más destructivo no está afuera, sino dentro de su propia alma. Recuerda, Dios nos pone un destino, pero es el humano quien lo escoge. Ve y presencia con tus ojos el significado que este encuentro traerá para ti.